Cuando se creía que los dioses controlaban el destino, cualquier profecía dictada por un oráculo se percibía como inevitable. Los oráculos transmitían los mensajes de los dioses y permitían ver cuál era el destino que ya había sido marcado de antemano para todos los mortales. Las cartas ya habían sido barajadas y echadas sobre la mesa, pero como simples mortales no podíamos acceder a voltearlas y verlas. Solo accediendo a un oráculo podíamos darle la vuelta a las cartas y saber cuál era nuestro destino. Pero verlo en esa época no significaba que pudiésemos cambiarlo. La astrología moderna difiere muchísimo de la astrología original en el sentido de que ahora se plantea el hecho de que podemos cambiar nuestro destino. No somos víctimas de las circunstancias y tampoco somos víctimas de los sucesos escritos antes de nuestro nacimiento. Los primeros vestigios de la astrología tendrán al menos unos 2500 años antes de Cristo. Se han encontrado registros en huesos antiguos en un intento de los primeros humanos por observar el cielo y comprenderlo. Me gustó muchísimo esta frase del astrólogo Danny Pugh en su canal de astrología. Él dice: originalmente, la astrología se desarrolló para predecir el clima. Eventualmente se expandió hasta discutir el clima interno o estado mental de un individuo. Creo que esta frase resume y explica que el interés del ser humano por observar el cielo y el movimiento de los astros era para poder aplicar esos movimientos astrales en las cosechas y así hacer que fueran buenas. De eso se encargaba la astronomía. La astrología, en cambio, se encargaba de la cosecha interna y personal de los individuos. Se trata en la actualidad de sacar el máximo provecho de la cosecha interna y personal. Los antiguos tenían esta tradición relacionada con el fatalismo y el determinismo, donde todo lo que se decía por los dioses y por el destino no se podía cambiar. Es por eso que una de las historias más trágicas de la Grecia antigua la encontraríamos en la que narra la vida de Edipo. El padre de Edipo, el rey Laios, recibe una terrorífica profecía cuando acude al oráculo. La profecía dictamina que su hijo tendrá el destino de asesinar a su padre y casarse después con su madre. Esta profecía aterroriza a Laios, quien decide entonces deshacerse de su hijo abandonándolo en el monte. Antes de abandonarlo, le perfora los pies para poder colgarlo desde ellos de la rama de un árbol. Pero Edipo no muere y es rescatado, en algunas historias por un campesino o en otras historias por un rey. Sea como sea, la vida de Edipo es salvada y termina viviendo como el hijo adoptivo de un rey. Edipo crece, se vuelve fuerte y es considerado uno de los mejores guerreros. Esto hace que surja la envidia entre sus compañeros, y estos deciden, con malicia, decirle que él no es el hijo verdadero de sus padres. Al analizar la diferencia que existe entre el carácter de su padre y el de Edipo, el joven decide ir al oráculo de Delfos para sacarse la duda. Pregunta al oráculo quiénes son sus verdaderos padres, pero el oráculo decide ignorar esta pregunta y más bien le entrega la horrorífica profecía que había sido entregada también a Laios. Edipo estaba condenado a asesinar a su padre y casarse después con su propia madre. Aterrorizado al escuchar esta profecía, Edipo decide abandonar su hogar y vagar por el mundo hasta encontrar su nuevo sitio. Con tan mala suerte que se cruza en el camino de Laios
y tras una disputa bastante tonta, Edipo asesina a Laios. Es decir, Edipo asesina a su padre biológico sin saberlo. Después de asesinar a su padre, Edipo llega a las inmediaciones de Tebas, la ciudad donde reinaba su padre biológico. Esta ciudad está siendo aterrorizada por la Esfinge, una criatura que fue enviada por los dioses como condena por varias faltas cometidas por el rey Laios. La Esfinge se caracterizaba por evitar el paso de las personas y entregarles un acertijo para que respondieran. Solo si contestaban correctamente, la Esfinge les perdonaba la vida. Al llegar Edipo y cruzarse con la Esfinge, él resuelve el acertijo que ésta le plantea. Como resultado, la Esfinge, derrotada, decide lanzarse desde un barranco. Ante el alivio de deshacerse de dicha criatura, los habitantes de Tebas deciden coronar a Edipo como el nuevo rey, lo cual significaba que debía contraer matrimonio con la reina viuda, es decir, con su madre biológica. Sin saberlo, sin tener idea alguna, Edipo termina cumpliendo la profecía que fue vaticinada por el oráculo de Delfos. ¿Podría esta profecía haber sido evitada si no se hubiese tenido esta mentalidad de que lo dictaminado por los dioses es la ley? ¿Hubiese podido ser evitada si es que los griegos antiguos no hubiesen creído que el destino estaba escrito y no podía ser alterado? La historia de Edipo se popularizó cuando el padre de la psicología, Sigmund Freud, decidió utilizarla como fundamento para explicar los comportamientos psicológicos de los individuos. El complejo de Edipo, según Sigmund Freud, se relaciona con el deseo del niño de ser el único recipiente del amor de su madre, lo cual le lleva a envidiar al padre. La explicación de Sigmund Freud para este complejo se relaciona muchísimo con la energía sexual del ser humano. Pero otros psicólogos, como Carl Jung, no estaban convencidos de que esa fuera la única explicación psicológica que dictaminara la relación de los individuos con sus padres. Jung consideraba que una visión personal de Freud respecto a la relación hijo-madre estaba influyendo en la caracterización de ese complejo. Además, muchos estudiosos señalan el hecho de que Edipo nunca tuvo el complejo de Edipo. Él jamás supo que al contraer matrimonio con Yocasta estaba contrayendo matrimonio con su madre biológica. Es decir, que de niño jamás sintió deseos carnales por su propia madre, lo que contradice lo señalado por Sigmund Freud. Si Edipo hubiese nacido hoy en día, es muy poco probable que esta profecía se hubiese cumplido, al menos no de la manera en la que Laios hace que suceda. Primero porque sería condenado por abandonar a su hijo y por asesinato. Y eso es por el cambio de mentalidad que se ha dado. Si Laios hubiese llevado a su hijo a un astrólogo moderno, la probabilidad de que hubiese encontrado uno fatalista es muy pequeña. Claro que existen los charlatanes y aquellos que se abusan del miedo que las personas sentimos a veces con estos temas astrológicos, holísticos, espirituales, para sembrar miedo a través de profecías fatalistas que con la idea de ayudarnos a evitarlas pueden sacar muchísimo dinero. Pero esos charlatanes son bastante contados en mi opinión. Los astrólogos modernos, las personas que se dedican a esto en la actualidad, tienen más bien la visión de ayudar a la persona a alcanzar su máximo potencial y que se ve reflejado en la carta natal. Puede que la profecía esté ahí escrita y que se la mire,
pero eso no significa que la persona no pueda borrarla a través de los consejos y de la guía de los astrólogos. La astrología trabaja con simbolismos, al igual que la psicología, y el reino en el que se mueve es en el del subconsciente. Un astrólogo actual, al mirar las tendencias que se habrían manifestado en la carta natal de Edipo, podría haberlas interpretado de otra manera. El padre, relacionado con el sol, representaría la personalidad y el ego de Edipo, mientras que la luna, que se relaciona con la madre, representaría los miedos y la parte inconsciente de Edipo. La luna también representa la parte que nutre y el deseo que tiene una persona de ser amada. También representa cómo deseamos ser amados. Al analizar estos símbolos, el astrólogo podría deducir que Edipo podría presentar un problema en el desarrollo de su personalidad y en la aceptación de su ego. El hecho de que mate a su padre podría significar que matará a su ego y a su personalidad, que sacrificará su personalidad a cambio de quedarse para siempre bajo la protección de la madre, es decir, de su luna. Casarse con la madre representa más bien este deseo que tenemos de no salir del vientre materno, de no tomar responsabilidades y de no convertirnos en adultos. En el caso de Edipo, también podría representar que está repitiendo los mismos patrones familiares al decidir casarse con un arquetipo materno que ha estado en su familia, en su linaje de generación en generación. Podría significar que está decidiendo casarse con los miedos familiares que han sido transmitidos de generación en generación. La historia trágica en la que Edipo asesina a su padre, se casa con su madre y luego al descubrir toda la verdad decide arrancarse los ojos y abandonar Tebas para vagar hasta morir es solamente una de las versiones del mito. No se puede saber con certeza si Edipo vivió o no. Existen registros de varias tumbas que tenían el nombre de Edipo, que podrían relacionarse con el personaje, pero no podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que el mito existe y existió, y a partir de él varios dramaturgos griegos escribieron diversas obras teatrales. Y no todas tienen el trágico desenlace que presentó Sófocles en su trilogía. La trilogía de Sófocles, además, está llena de incongruencias. Al final de una, Edipo se marcha porque desea expiar sus culpas, y al inicio de la siguiente, reclama a sus hijos por no haberlo defendido y evitado que lo echaran de Tebas, por nombrar alguna de las contradicciones. Uno de los primeros registros que se tienen de Edipo señalaría que su madre, la cual se convirtió luego en su esposa, no se suicidó luego de conocer la verdad. Otro registro señala que Edipo no abandonó Tebas ni perdió la vista tras conocer la verdad. Más bien señalarían que continuó gobernando y murió en la vejez. Esto señalaría la tendencia que la sociedad occidental tiene a inclinarse por lo trágico y por el destino inevitable. Por suerte, en la actualidad, esta visión occidental ha ido cambiando, y lo que alguna vez se consideró insalvable, incambiable, ahora se ve como simplemente un posible resultado que se tendría si las circunstancias y tendencias de la personalidad del individuo no cambian. Ahora comprendemos que cualquier destino puede ser evitado, y la astrología nos ayuda a lograrlo. La astrología, con la carta natal, nos ayuda a apreciar el mapa de las influencias arquetípicas que estarán presentes en nuestra vida. Así podríamos ver cuáles son las profecías de nuestro destino, y a la vez podríamos ver cómo surfear estos eventos.
El mapa está trazado y los eventos están señalados, pero cada persona puede decidir qué hacer con esos eventos. Cada alma viene a aprender una lección muy importante y para eso el mapa de su carta natal es de gran utilidad. También cabe preguntarse, en el caso de Edipo, ¿debía esta profecía ser cumplida? Tal vez el alma de Edipo necesitaba esa enseñanza para evolucionar y crecer y sacar sus propias conclusiones. Puede que por esa razón el oráculo se la entregara sin pensar en las consecuencias. Por suerte, los astrólogos actuales piensan muchísimo en cómo afecta el dar estas profecías a los individuos, pues generan temor, rechazo e incluso incredulidad. 3 cosas que no servirían de mucho a una persona que está tratando de desarrollar su potencial y construirse como un mejor individuo. Corre de cualquier oráculo o astrólogo que trate de meterte miedo a través de una profecía. Todos los astrólogos modernos saben que lo que se mira en una carta natal son tendencias y que las tendencias pueden ser cambiadas. También no te darán simplemente una lectura y te lanzarán al mundo de vuelta, sino que te ayudarán a encontrar las maneras de desarrollarte mejor como un ser humano. La astrología actual, sin duda, no le habría dado esa profecía de una manera tan fría y directa a Edipo. Le habría ayudado a analizar los símbolos que estaban ahí presentes para que pueda superarlos. Estos símbolos también están dados por historias familiares y genéticas de las que muchas veces no tenemos ningún conocimiento. En el caso de Edipo, en el mito que se fue construyendo, se señala que su padre Laios cometió un gravísimo error al secuestrar a un joven, hijo de un rey que le dio posada cuando Laios se quedó sin hogar. Sófocles utiliza esta idea para sembrar la noción de que Edipo es castigado en nombre de Laios porque lleva una cicatriz familiar que debe ser sanada de alguna manera. También en el mito poco a poco se fueron añadiendo los errores de antepasados como del abuelo de Laios y su bisabuelo. Esto fue también añadido por Sófocles, pero presenta una idea muy interesante que la psicología actual analiza y con la que trabaja. Esta idea de las constelaciones familiares y de las memorias heredadas a través del ADN. Estas teorías plantean que las conexiones familiares, incluso de antepasados que no conocemos y de los que no hemos escuchado, influyen en nuestras vidas, en la vida de cada individuo sin que lo sepamos. De esa manera, los errores anteriores tienden a repetirse hasta que uno de los eslabones de la familia decida cortarlos. Esa decisión obviamente va a ser hecha de manera inconsciente. De seguro han escuchado hablar de estas profecías autocumplidas. Soy feo y nadie me va a querer nunca. Nací pobre y pobre me he de morir. En mi familia ninguna mujer se ha casado. En mi familia todas las parejas se divorcian. Son frases hechas que escuchamos una y otra vez y que como forman parte de la rutina ya no nos sorprenden y suenan tan comunes y tan reales. Pero no son más que profecías que si creemos en ellas terminarán cumpliéndose y que terminaremos autocumpliendo, tal como en el caso de Edipo. Y estas profecías son pensamientos que se han heredado de generación en generación a través de los miedos y de las experiencias vividas por los antepasados. Estos temores se heredan de tal manera que las experiencias vuelvan a repetirse y la tribu siga sobreviviendo con los mismos errores y con las mismas estrategias que ya se utilizó en el pasado. Pero siempre surge un eslabón que inconscientemente decide romper con estas profecías y con estos pensamientos y con estas experiencias. En ocultismo existe el término egregor. Se relacionaría muchísimo con estas profecías autocumplidas.
y como es un pensamiento tan fuerte cobra vida propia. En el caso de Edipo, un error de un bisabuelo cobra tanta fuerza que se cree que los dioses están en contra de toda la familia y que todos los herederos sufrirán las consecuencias de los errores pasados hasta que alguien de la familia sea capaz de expiar la culpa. Freud consideraba a Edipo como un héroe trágico en el sentido de que no lograba superar las pruebas que se le ponían. Jung, en cambio, consideraba que Edipo era un héroe exitoso porque lograba separarse de estas tragedias familiares. Al decidir dejar Tebas, Edipo se convertía en un héroe porque se volvía valiente al decidir alejarse de todas estas tragedias familiares. Incluso aunque perdiera la vista, decidía cortar con el vientre materno e ir en busca de su verdadero destino. También en ese sentido podría analizarse que en la obra de Sófocles, Edipo pide a sus hijas que lo dejen solo para morir y que jamás busquen su tumba, pues el pasado es el pasado. Como dice Falcón Martínez, la interpretación más aceptada del mito de Edipo es la que lo considera como un héroe solar, que mata al ser del que ha surgido, las tinieblas. Podríamos concluir que este mito se trata de el héroe matando las creencias heredadas, los errores heredados y las profecías heredadas. Tal vez la única manera de evitar todas estas profecías sea ser valiente, sea dejar de ser cobarde y convertirnos realmente en los héroes que estamos destinados a ser. Esa sería la única parte de una profecía que deberíamos conservar, el hecho de que vinimos para ser héroes, vinimos para ser valientes, para enfrentar los retos y superarlos, para convertirnos en reyes de nuestro propio reino y expandirnos. La astrología actual nos permite no solo dejar de tener miedo al futuro, sino comprender ese miedo, saber por qué lo tenemos y aprender a utilizarlo para llegar a convertirnos en nuestros propios reyes. La astrología actual habría salvado a Edipo de su trágico destino, porque la mentalidad actual ya no cree en destinos predeterminados, sino en libros personales que cada individuo va escribiendo con su libre albedrío.